Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios. Siga con su vista. Le indicaré cuál es el versículo que vamos a leer todos. A una voz. Ahí en la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1 en esta ocasión, los versículos del 15 al 18. Vamos a darnos cuenta que Pablo no quita el dedo del renglón respecto de la vergüenza. Es muy importante que usted y yo entendamos que no hay nada en la palabra de Dios que esté de más. Absolutamente no lo hay. Todo tiene su propósito divino y todo tiene su intención eterna cuando se trata de la palabra de Dios. Y por eso hay que atender cada versículo y poder abordarlo desde todos los ángulos posibles. Dice la palabra de Dios así en 2 Timoteo 1, del 15 al 18. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor, concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Vamos a leer todos juntos el versículo 16 de este pasaje, y vamos a hacerlo a una sola voz. Trate de no quedarse atrás ni adelantarse, leyendo todos a una voz. Segunda a Timoteo 2:16 dice la palabra de Dios: tenga el Señor misericordia. Gloria al Señor. Una vez más, leyeron muy bien. Ahora los voy a hacer repetirlo, no porque podamos mejorarlo, pero porque me edifica oír a la congregación leer. Va de nuevo, dice la palabra de Dios. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Dios bendiga la lectura de su palabra. La gratuita gracia de Dios va a ser revelada otra vez de una manera providencial ante quienes, siendo llamados por Él, tengan a bien atender a su mensaje. Pablo abordará una contundente confrontación espiritual con Timoteo, y vamos a descubrir que lo hará desde una condición desde la cual no será posible debatir o disputar o polemizar o cuestionar, mucho menos discutir, deliberar o contender contra el poder del testimonio del apóstol. Los instrumentos a partir de los cuales el Espíritu Santo inspirará a Pablo, los encontramos en ese esquema binario irreconciliable con neutralidades o indefiniciones, tanto espirituales como ministeriales. Y cuando digo ese esquema binario irreconciliable con neutralidades, es que no podemos estar en un punto neutro una vez que nosotros tenemos una identificación espiritual con Dios. O estamos con Él, o estamos en contra de Él. O hacemos el bien, o hacemos el mal. No podemos decir que estamos en medio ahí. No, pues yo ni bien ni mal. Eso no es cierto, ese es el engaño de Satanás. Si no estás en el bien, necesariamente estás en el mal. A eso me refiero con el sistema o el encuadre binario, ¿verdad? Binario, de dos aspectos. El valor binario, el 1 y el 0, no hay más.
O estás en el 1 o estás en el 0. No estás en el punto 3, punto 5, no. O en 1 o en 0. Por eso dice, no admite o no es reconciliable con neutralidades o indefiniciones. Y dice, tanto espirituales como ministeriales. ¿A qué nos vamos a referir cuando ya planteamos ese encuadre binario? Bueno, en que en uno vamos a tener a los que abandonan y en el otro a los que confortan y no avergüenzan. Es el esquema que Pablo le va a proponer a Timoteo a la hora de instruirle cuando lo está escribiendo. Déjame nada más hacerte notar, Timoteo, que hay algunos que me abandonaron, mientras hubo uno que me confortaba y no se avergonzó. Vamos a ver al final del mensaje, porque estamos apenas en la introducción, que podemos ver de una manera sutil cómo deja la carga de conciencia el apóstol a Timoteo para que diga, a ver, ¿tú con cuál te vas a identificar? ¿Con Figelo y Hermógenes o te vas a identificar con Onesíforo? Y esa es la confrontación que nos alcanzará en la aplicación más contundente de este mensaje. Figelo y Hermógenes son los representantes de los que lo abandonaron. Abandonaron al apóstol y dirá usted, bueno, hermano, pero nada más fueron dos, sí, pero quienes saben dicen que Figelo y Hermógenes eran líderes en el ministerio de la iglesia de Efesios, de los Efesios. Ahí en Éfeso, Figelo y Hermógenes no eran unos hermanitos de esos que a veces vienen, a veces no, a veces llegan tarde, a veces no llegan. No. Figelo y Hermógenes eran de esos líderes de respeto en la congregación. Por consecuencia, varios hermanos los apreciaban y los seguían. Así es que cuando Figelo y Hermógenes abandonan el ministerio, se avergüenzan de lo que está pasando, no se fueron ellos solitos. Se llevaron a un buen grupo de simpatizantes con ellos. Y ellos son los representantes de los que abandonaron al apóstol. Por el otro lado, Onesíforo es el representante de quien confortó y no se avergonzó de las cadenas de su mentor. No deja de sorprendernos el hecho de que la palabra de Dios dé notoriedad a este consiervo de Pablo, Onesíforo, por cualidades que no son necesariamente espectaculares o de renombre. Únicamente en esta segunda carta a Timoteo aparece Onesíforo mencionado, tanto él como su casa, en ninguna otra parte de la Escritura. No, Onesíforo no predicó y 3,000 fueron salvos, no. Onesíforo tampoco caminó sobre las aguas respondiendo al llamado del maestro. No, Onesíforo no sanó ni sacó demonios de nadie. No, Onesíforo no participó en una pesca milagrosa después de haber estado intentando toda la noche. No, Onesíforo no resucitó a ningún muerto ni limpió a ningún leproso. Pero entonces, ¿qué de notable tuvo Onesíforo para que quedara mencionado en el ministerio evangelístico de Pablo? Gracias por esa pregunta. Su ministerio fue el de confortar al apóstol y además el de no avergonzarse de ser identificado como cristiano con tan sublime ministerio, el ministerio de Cristo. Podemos pues decir que en el ministerio de Onesíforo veremos el ministerio de Cristo y tal vez entonces apreciemos la gracia de Dios en uno de los suyos que no es mencionado ya más en la Biblia, pero cuando se menciona vamos a descubrir que hay muchos rasgos en Onesíforo y en lo poco que se sabe de él, del ministerio divino de la Trinidad. Porque para empezar, la historia bíblica lo registra como alguien que conforta. En la Trinidad, ¿cuál es la persona que es la persona que conforta, que consuela? El Espíritu Santo. Y vamos a ver en el testimonio que esta narrativa nos deja
que cuando Onesíforo fue y buscó a Pablo, dice que lo buscó solícitamente hasta que lo halló. ¿Quién nos buscó a usted y a mí solícitamente hasta que nos halló? Cristo. Y entonces podemos empezar a descubrir que Onesíforo no es mencionado ahí de una manera ociosa. Su ministerio, así de sencillo, se alinea nada más y nada menos que cuando menos con dos de las tres personas de la Trinidad. En otras palabras, con el Dios Todopoderoso. Tenga el Señor misericordia. Vamos a ver cómo el Señor trata con nosotros esta tarde y que para Él sea la honra y la gloria, pero vamos a pedir que sea Él quien lo haga. Padre nuestro, alabamos y bendecimos tu nombre, porque tu gracia, Señor, tuvo a bien posarse sobre un humilde siervo tuyo, cuyo único mérito fue ser instrumento en tus manos, Onesíforo. Sí, Señor, en la historia de la narrativa bíblica no aparece mucho. Pero esa breve aparición manifiesta rasgos trinitarios del ministerio que desde la eternidad y hasta la eternidad tú tuviste a bien ejecutar en favor de los que habrías llamado para salvación. Cuando la intercesión de Pablo queda registrada en tu escrito para que tengas misericordia de la casa de Onesíforo, sin duda, Señor, estás anticipando la bendición que bien puede caer sobre todo aquel que, siendo instrumento tuyo, ejerce un ministerio como respuesta a tu irresistible llamado. Danos de tu gracia, pues, y concédenos entender la verdad que hay en tu palabra, asimilarla, guardarla, y que dé a luz convicciones que nos concedan, Señor, alabar y glorificar tu nombre. No somos nosotros. A tu nombre, dad gloria. Y que este mensaje otra vez sea predicado con el poder de lo alto. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Pablo interceda en específico por un consiervo no es algo que recurrentemente veamos en sus epístolas. Sí expresa gratitud y menciona muchos nombres en esa distinción testimonial de quienes han participado con él en el ministerio. Menciona iglesias y luego menciona también individuos. Pero acá va a interceder directamente con Dios e invocará a Dios para que tenga de Onesíforo misericordia, para contribuir a una correcta y sana interpretación del mensaje. Bien haremos en considerar un encuadre escolar. Vamos a imaginarnos ahorita un salón de clases. Pablo ahí enfrente es el maestro. Timoteo es el alumno. La vergüenza es la materia que va a impartir. Y para impartir esa materia va a echar mano de un mal ejemplo, Figelo y Hermógenes. Y luego va a echar mano de un buen ejemplo, Onesíforo y su casa. No debemos olvidar que el ilustre profesor de esta enseñanza eterna está bajo condena de la pena capital. Está encarcelado, está enfermo, está mal alimentado, sucio, maltratado, y por si fuera poco, está abandonado. Bajo las citadas circunstancias, esta asignatura multiplica su valor eterno. ¿No lo cree usted así? De estos 4 últimos versículos de su carta,
hablando del capítulo 1. En 1 expresa dolor. Hablamos 4 versículos, los últimos 4 versículos de este capítulo 1 de 2 a Timoteo. De esos 4, en 1 expresa dolor. Y en los otros 3 expresa gozo. Veámoslo entonces a continuación. Expresa gozo. Gozo. Tenga el Señor misericordia. Punto número 1. En el versículo 15 encontramos un abandono evidente. Dice la palabra de Dios, hablando de este versículo 15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Digo que es evidente por la frase con la que el versículo empieza, pues dice, ya sabes esto. Pablo escribe desde aquella prisión y esa carta llegará hasta Éfeso. Recorrerá aproximadamente entre 800 y 900 millas. Y Pablo le dice a Timoteo, ya sabes esto. ¿Qué es lo que ya sabes? Que me abandonaron. Me abandonaron. ¿Qué es lo que Pablo quiere transmitir en ese me abandonaron? Bueno, ¿qué le parece si averiguamos qué quiere decir abandonar? Porque nosotros decimos, no, pues está abandonado. ¿Pero qué quiere decir abandonado? Pues ahí, abandonado, pues, abandonado. Sí, pero ¿qué quiere decir abandonar? Desamparo, descuido, desinterés. Si vemos la raíz de la palabra, abandon, sin poder, sin jurisdicción, es lo que quiere decir. Ejemplo ante la timidez de Timoteo. Timoteo no querría ser contado en la lista de quienes abandonaron al apóstol, así como lo hizo Figelo y Hermógenes. De manera que marca de una manera muy clara respecto del pesar que le causa al apóstol. No le causa pesar esa prisión, no le causa pesar esa hambre, esa desnutrición, esa porquería en la que está. No le causa ni siquiera pesar el hecho de que las ratas vengan y se coman las pocas migajas que le avientan para su alimento. Lo que le causa pesar es el abandono. Porque bien podría haber dicho, ya sabes esto, aquí estoy en esta cárcel pestilente, pero no dijo eso. Timoteo, ya sabes esto, estoy desnutrido, enfermo, tiemblo, ya casi no puedo escribirte estas notas. No, pero no dijo eso. Sin embargo, la connotación que hace es al abandono. Le pone el acento a lo que le está afectando más en ese estado, es al me abandonaron. Me abandonaron. Haber sufrido el abandono de los suyos no es una vivencia exclusiva de Pablo, no. A saber, en aquella muerte de cruz, en el Gólgota, apenas unos 33, 34 años atrás, Jesús, llamado el Cristo, habiendo ya soportado azotes, heridas, desvelo, agresiones, injusticias, dice la palabra de Dios que enmudeció y no abrió su boca. Habiendo ya soportado sentencias de crucifixión, habiendo soportado burlas, desprecio y quebranto, permaneció en silencio. Habiendo soportado que le hicieran cargar aquel madero hasta donde habrían de crucificarle, habiendo soportado una corona de espinas sobre su cabeza, unos clavos en sus manos y sus pies, habiendo soportado que arrancaran su barba y que lo colgaran en aquella cruz como un maldito, todo eso y más, dice la palabra de Dios ahí en Isaías 53, como oveja delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. No es hasta la hora sexta de aquel profetizado día de Pascua que el Cordero de Dios no permanecería más en silencio. Que
¿Qué es lo que le habría hacer expresar este clamor? Que según Mateo 27:45, él tuvo que hacer. El abandono del Padre tuvo lugar. Mateo 27:45 dice: desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esas 3 misteriosas horas que duró la agonía del Maestro. ¿Qué es lo que estuvo pasando durante esas 3 horas? La palabra de Dios solamente relata que hubo oscuridad. Y de la hora sexta a la hora novena es de las 3 a las 6 de la tarde. 3 horas. No, por eso no puede haber sido un eclipse, que es lo que algunos del History Channel registran. No, lo que pasa es que hubo un eclipse ahí, pues a lo mejor hubo una nube que atravesó ahí, por eso no dice la palabra de Dios que se oscureció, no que se nubló. Estuvo oscuro. A las 3 de la tarde la tierra estuvo en tinieblas. Y esas tinieblas duraron de las 3 a las 4, sí, en horas de 60 minutos, en minutos de 60 segundos. Y de las 4 a las 5 estaba oscuro. Y de las 5 a las 6, a la hora novena, hay quienes se atreven a decir es el tiempo en el que Cristo estaba cargando por los pecados de toda la humanidad. Después de ese lapso de 3 horas, el pecado de toda la humanidad, de todo el mundo, estaba en el Maestro. Siendo depósito de toda esa inmundicia, su Padre, a la hora novena, lo abandona. No puede tolerar el pecado. Y habiendo estado en silencio por más de 24 horas, no obstante toda la injusticia que él había experimentado, llega la hora, según dice Mateo 27:46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz: no más enmudecer. El abandono de su padre lo haría clamar diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Puedes soportarlo todo menos que me abandonaras. ¿No es así la condición en la que Pablo escribe? Cuando le escribe a Timoteo, le dice: ¿sabes qué, Pablo? Tú lo sabes. Me abandonaron. Me abandonaron. Por eso el punto número 1 del mensaje nos ubica en un abandono evidente. Un abandono evidente. Digo que es evidente precisamente por esa frase. No estoy inventándolo y no podemos nada más limitarnos a pensar que Timoteo estaba padeciendo por padecer. Los que saben dicen que aún el abuso es más soportable que el abandono. ¿Alguna vez usted se ha sentido abandonado? Hubiera querido, atención, hubiera querido que aquel que le abandonó hubiera venido y le hubiera pegado, lo hubiera ofendido, lo hubiera castigado, pero que no lo abandonara. Ahí es donde empieza a tomar fuerza el testimonio de un siervo como el que ahora estamos estudiando y del que estamos aprendiendo. Tenga el Señor misericordia. Punto número 2, según dice el versículo 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces, dice, me confortó
y no se avergonzó de mis cadenas. Onesíforo aquí entonces es un tipo de Cristo. No, el mérito no es para el consiervo, pues él es el resultado de la sublime gracia de Dios a favor del apóstol. Si Dios habría de manifestar su gracia sobre aquel su amado siervo, el apóstol llamado a predicar el evangelio a los gentiles, si la mano de Dios habría de extenderse en favor de Pablo, llamó a Onesíforo y le dio ese ministerio. Y digo que es un tipo de Cristo. ¿Pero por qué tipo de Cristo? Gracias por preguntar. La palabra de Dios nos dice que sufrió y padeció. ¿Acaso no fue Cristo quien sufrió y padeció para darnos salvación y vida eterna? ¿Acaso no fue Cristo el que sufrió y padeció para poder llegar delante de su Padre y saciar su ira, esa ira que está sobre los hijos de condenación? Esa ira que al ser derramada dejará solamente restos de aquel que le rechaza, para que esos restos vayan y se consuman en el infierno eternamente. Sufrió y padeció. Cuando la casa de Onesíforo es mencionada, es el ministerio de Cristo, la iglesia. Confort, identificación y satisfacción, ministerio del Espíritu Santo. Dice aquí que le confortó y no se avergonzó de las cadenas. El término usado en el original para referirse a las cadenas, halusis, que querría decir esas cadenas en la mano, esos grilletes que iban de la muñeca del apóstol a la muñeca de un soldado las 24 horas del día. Cuando terminaba ese soldado llegaba otro y se ponía esa cadena. Cada día del resto de sus días estaría en esa celda así, prisionero. ¿De qué nos hablan esas cadenas? De aquel que vendría a recibir confort, consolación de parte de Onesíforo. Las cadenas del pecado, en las que todo aquel que no tiene a Cristo como su Salvador está atado, hasta donde ha de llegar el Espíritu Santo para consolarle, para regenerarle, para darle convicción de pecado y así hacer sensible su existencia a la fe y al arrepentimiento que le dé salvación y vida eterna. Tenga el Señor misericordia. Punto número 3. En el versículo 17 dice la palabra de Dios, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente, dice, y me halló. Solícitamente. ¿Entendemos qué es lo que es solícitamente? Mire, la manera más sencilla de explicarlo es que cuando somos solícitos regularmente cumplimos en tiempo y forma. Eso es ser solícitos, ¿verdad? Solícitamente, si yo tengo que estar ahí, voy a estar bien, y voy a estar a tiempo, y voy a estar listo, y voy a estar preparado solícitamente. Para poder cumplir solícitamente tengo que prepararme. Si fallo en ser solícito, estoy fallando. Si estoy fallando en ser solícito, estoy fallando en prepararme para. Usted no tiene un récord de incumplido en su trabajo, ¿o sí? Si ya pasó de 3 meses en su trabajo actual, y yo sé que hay algunos que tenemos aquí más que 3 meses,
¿verdad? Y digo 3 meses porque lo más que pueden tolerar a alguien que no es solícito en su trabajo serían 3 meses. Si no es que antes. En la semana platicábamos en la oficina y decíamos, oye, sí, ¿te acuerdas de fulano? Sí. Oye, no puedo... Ay, ¿te acuerdas? ¿Cómo es posible que duró 5 meses aquí? 5 meses cuando tenía más de 30 faltas. No era solícito. Y cuando se le dieron las gracias, todavía reclamó que por qué se le daban las gracias. Él quería seguir. Oye, pero ¿cómo es posible si de 5 meses de trabajo nada más has trabajado 3 y medio? Alguien que es solícito es alguien que se dedica y se prepara. Así es que cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice, quiero avisarte que Onesíforo me buscó solícitamente y me halló. ¿Lo podemos ver así? Porque dice ahí me buscó y dice que lo hizo solícitamente, diligentemente. La palabra que en griego se utiliza Pablo ahí tiene que ver con una connotación de prisa, con celo, con urgencia. Lo buscó en la corte, en las áreas residenciales, en los centros de trabajo, en los mercados, en el foro romano, en la corte, en las plazas, en los lugares marginados de Roma, hasta donde tuviera que ir para encontrarlo. Hasta que lo halló. ¿Y cómo es que lo encuentra? Prisionero. Dice, me halló. No, la prisión en la que Pablo estaba le impedía buscar y le impedía hallar al que le traería consolación, a quien no se avergonzaría de él. Onesíforo solícitamente, al igual que Cristo, nos buscó a usted y a mí y nos halló. A usted en lo particular. Esta confrontación es personal. A usted en particular, ¿Cristo ya le ha hallado? Personalmente, pregúntese, ¿ya le halló Cristo a usted? La pregunta no es si usted ya halló a Cristo. Por eso digo, Pablo estaba en prisión. Esas cadenas del pecado que no le permiten al que no tiene un encuentro personal con Dios, esa cadena no le permite ir a buscar a Cristo. Está en prisión. Ahí está en esa celda de pecado y de condenación eterna. Esa celda que llega hasta esa condición de pecado que llega a Cristo para confortarnos y decirnos, cree en mí para que tengas vida eterna. Cree, arrepiéntete de tu pecado, que es lo que te tiene aquí aprisionado, para que entonces venga a ti la consolación en una vida que será de plena dicha en gloria. ¿Cristo ya le ha hallado? ¿Es usted ese Pablo en cadenas ahí atrás de esa celda? Hasta donde llega aquel siervo, porque solícitamente le buscó y le halló. Y le halló. Gloria al Señor que a usted y a mí ya nos ha hallado. Y lo digo porque esta tarde bien puede estarle hallando después de haberles buscado solícitamente. Y esta tarde puede haberles hallado. Onesíforo solícitamente, al igual que Cristo, nos buscó y nos halló. Y sí, esta tarde bien puede estarle hallando después de haberle buscado solícitamente, para confortarle con la vida eterna
Y así como Onesíforo no se avergonzó, Cristo puede buscar así al que encuentra, porque no se avergonzó de aquella vergonzosa cruz en el Calvario, en la que habría de morir para saciar así la ira de su Padre. Y mediante esa obra expiatoria, poder reconciliar a Dios con el hombre. El hombre, nosotros los presos del pecado. Tenga el Señor misericordia. Punto número 4. Cuando en el versículo 18, la forma en la que va a concluir este primer capítulo de su segunda carta, dice el versículo 18, concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Y termina diciendo, ¿y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Concédale el Señor misericordia. Notemos que el escritor sagrado parece redundar en algo sin ser realmente así. En orden de aparición, el primer Señor es Dios Padre. Note usted cómo dice el versículo 18. Se da cuenta, muchas de las veces leemos así y no entendemos lo que el versículo está queriéndonos decir. Concédale el Señor, ahí aparece el primer Señor, y está en mayúscula, se da cuenta, ¿verdad? Concédale el Señor que haya misericordia, dice, cerca del Señor. Ah, caray. Hay otro Señor ahí. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Así es que vamos a notar que el escritor sagrado parece redundar en algo que sin ser realmente así. En orden de aparición, el primer Señor es Dios Padre. Y el segundo en aparición es Jesucristo. Un día Pablo habría de quedarse esperando a Onesíforo. Onesíforo venía y no eran visitas que él podía hacer en la cárcel de Roma de 2 o 3 horas. En aquella cárcel romana y para un preso como Pablo, su visita tendría que pasar ahí a veces días. Así es que cuando lo encuentra Onesíforo viene, lo visita y muy probablemente se quedó ahí una temporadita. 2, 3 semanas, tal vez un poco más. Y luego pudo salir y después volvió. Y ahí estaba en su ministerio, confortando y no avergonzándose. Oh, tú eres el que vienes a ver a este Pablo que ya se va a ser sacrificado por andar predicando un Cristo. Sí, aquí estoy para confortarle. Pásale, nomás que ya sabes, no sabemos cuándo va a salir. Sí, no importa. Llegaría el día entonces que Onesíforo no aparecería más. Llegó el día entonces que Pablo tal vez estaba esperando. No debe tardar, Onesíforo. ¿Por qué no viene este siervo amado y me conforta otra vez? Me concede ser consolado aquí. Pero Onesíforo ya no llegó. Quienes han estudiado asumen, la mayoría de ellos, que Onesíforo bien podría haberse ya regresado a Éfeso, pues como sabemos él tenía su casa en Éfeso. Pablo de alguna manera se entera y así le avisa a Timoteo en esta carta: el tiempo de Dios es ahora. No te esperes a que Cristo ya no vuelva a tocar a tu puerta. Ya no venga a esa prisión en la que estás y te diga: aquí estoy para consolarte. Aquí estoy para otra vez decirte que en la cruz del Calvario no me avergoncé para darte salvación y vida eterna. Ríndete y cree. Llegó el día que Pablo ya no vería a Onesíforo. Y si Onesíforo fue que se regresó a Éfeso, hay algunos cuantos
que asumen que muy probablemente Onesíforo murió y por eso ya no regresó, aunque son los menos. Básicamente son los menos porque los que suponen que fue porque regresó a Éfeso dirían, si él hubiera muerto, entonces la petición que hace Pablo sería una petición que iría un poquito en contra del entendido de estar intercediendo por alguien que ya murió. Y eso es orar por los muertos, y eso es contra la Biblia, ¿verdad? Y usted dice, yo sabemos que muchas de las veces las emociones nos llevan a hablarle al que ya no está en este mundo como si estuviera. E inclusive, lo digo porque tengo familiares cercanos que no conociendo de la verdad, se refieren a sus muertos como si estuvieran vivos. Y les hablan como si estuvieran vivos. Esto es una práctica ajena. Los egipcios y los de Mesopotamia lo practican mucho. Hablarle a los muertos. Yo sé que tú me cuidas desde el cielo. No es cierto, eso no es cierto. Eso es blasfemia, eso es en contra del conocimiento de Dios. Y algunos inclusive le dicen, yo sé que no me oye, pero de todas maneras yo quiero decirlo. Pues no sea ocioso con el uso de sus palabras. Pablo de alguna manera entonces se entera, ya no está viniendo Onesíforo y le avisa a Timoteo en esta carta. Por eso la pregunta es si la gracia de Dios va a dejar de visitarnos. Valdría la pena considerar que hoy es el día. ¿Para qué esperar? Cristo y su ministerio indican que el tiempo se ha cumplido. Pablo invoca el nombre de Dios para que su misericordia sea derramada en la casa de Onesíforo. Podemos decir entonces, como todo excelente pedagogo, Pablo y la inspiración divina de la palabra de Dios, al concluir este capítulo 1 de su segunda carta, va a desplegar un examen de valoración ministerial. Timoteo. Y se está refiriendo al ministerio de Onesíforo, ahí en el versículo 18. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes. ¿Cuánto nos ayudó en Éfeso? En el segundo viaje del apóstol Pablo por el Asia Menor, llegó a Iconio y a Listra y ahí se encontró a Timoteo. No hay referencia de dónde encontró a Onesíforo, pero ciertamente cuando Pablo se instala en Éfeso para permanecer ahí por 3 años, Onesíforo debe haber llegado en algún momento. Y Onesíforo fue testigo de y Timoteo fue testigo de cuánto ayudó Onesíforo en la obra. Timoteo estaba al lado de Pablo, sí, pero veía que Onesíforo era alguien con esa vocación de servicio. Nota que Onesíforo y su testimonio queda ahí para inspirar a más de uno de nosotros. ¿Cuánto nos ayudó en Éfeso? Timoteo, tú lo sabes. Tú lo sabes. ¿Cuánto ayuda usted en la obra de Dios? Y dice Pablo a Timoteo, no te estoy contando un cuento, tú lo sabes mejor. Tú lo viste, fuiste testigo de su ministerio, tú lo sabes mejor. De manera que como concluye el capítulo es en una confrontación delante
Timoteo de parte de Pablo, por lo tanto, como si le dijera a Timoteo, tu respuesta eterna a esta pregunta quedará como testimonio absoluto de tu autenticidad espiritual y ministerial. Y digo, es la misma pregunta que Dios nos hace a usted y a mí esta tarde. Y a usted también, si nos está viendo por las plataformas por las que se retransmite este mensaje. Timoteo, o tú, verdadero creyente, verdadero hijo o hija de Dios, ¿vas a ser tú como Figelo y Hermógenes, que se avergonzaron e intimidaron por mis cadenas? ¿O vas a ser tú como Onesíforo? Por su propio bien y para la honra y gloria de Dios, respóndase. Si hay aquí alguno que diga, como Onesíforo, yo voy a ser como Onesíforo, hermano. Tenga el Señor misericordia de usted. Porque si lo hiciésemos así, estaremos haciendo bien.